169 de la OIT de pueblos indígenas y tribales en países independientes es un convenio que a lo largo de los años se adoptó en nuestro país, dado que se fundó en el país de Ginebra en el año 1957 y se adoptó en nuestro país en el año 2008. Este convenio es de mayor apoyo para nuestro país, ya que en nuestro país vive la mayoría de personas indígenas y etnias. Pero este convenio se adoptó por un motivo y por una razón. ¿Y cuál es esa? Que es velar por que cada uno de los derechos de las personas indígenas se cumplan. La OIT, que es una organización internacional del trabajo, adaptó a nuestro país este convenio para que las personas tengan derecho a la educación, para que no sean discriminadas, para que en todos lugares se les trate igual. Pero ¿qué pasa? En nuestro país, a lo largo de los años, se le hemos dado o hemos humillado a las personas indígenas, dado que no les damos el papel que ellos necesitan en nuestro país, tanto que la OIT creó este convenio alrededor del mundo de muchos países para desarrollar o proteger las integridades o las etnias mayas. Pero, ¿qué pasa en nuestro país? Que dada la alta demanda de personas que nuestras etnias a lo largo de los años se van perdiendo, hemos perdido el valor que es la no discriminar a las personas, ya que en nuestro país hay un rango muy alto de discriminación. Entonces, este convenio ayuda a las personas a que ellos tengan sus propios valores. Me encuentro en el municipio de Santo Domingo, Xochitepeques. Hoy hablaba con personas indígenas y ellos me comentaban que desconocían totalmente qué era el convenio 169 de la OIT. Como podemos ver, Santo Domingo es un municipio muy hermoso, pero a la vez abundan las personas indígenas. Entonces, estas personas me comentaban que sufren mucha discriminación por parte de las autoridades y por parte de personas que viven acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hablar con ellos y explicarles que deben de luchar por sus derechos, dado que cuidando la integridad física de las personas no pudieron ser expuestas en este video. En muchas partes del mundo los pueblos no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales, en el mismo grado que el resto de la población de los estados en que viven, en que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión. Por ello, nuestros pueblos deben de asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida, desarrollo económico, mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones dentro del marco de los estados en que vivimos. Este convenio se aplica en pueblos tribales, en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas le distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres. Todos aquellos que nos consideramos indígenas debemos de proteger y conservar nuestras instituciones sociales, económicas y culturales y políticas, o parte de ellas. Por eso, debemos de tener conciencia de nuestra identidad cultural o tribal. Se deberá de considerar como un criterio fundamental para proteger los derechos de nuestros pueblos y garantizar el respeto de su integridad, de gozar en pie de su virilidad los derechos y oportunidades. La efectividad de ellos se logrará respetando nuestra identidad social, cultural, costumbres, tradiciones y sus instituciones, y eliminar a toda costa las diferencias socioeconómicas. Y con todo esto gozaremos plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculo ni discriminación alguna, salvaguardando las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados, donde gocemos sin discriminación de los pueblos generales de ciudadanía. El convenio refleja el consenso logrado de la OIT en relación con los derechos de los pueblos indígenas y tribales dentro de los estados en los que viven y las responsabilidades de los gobiernos de proteger estos derechos. El convenio se fundamenta en el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo. Los pueblos indígenas y tribales es una denominación común para más de 370 millones de personas que se encuentran en más de 70 países del mundo. Estos pueblos constituyen aproximadamente el 5% de la población mundial, pero el 15% de los pobres en el mundo.
Los pueblos indígenas y tribales se encuentran en todas las regiones del mundo, desde el Ártico hasta los bosques tropicales. No hay una definición universal de los pueblos indígenas y tribales, pero el convenio número 169 ofrece una serie de criterios subjetivos y objetivos que se utilizan conjuntamente para identificar quiénes son estos pueblos en un país determinado. La historia de los pueblos indígenas está marcada por discriminación, marginación, etnocidio o incluso genocidio, y desafortunadamente sus derechos fundamentales siguen siendo violados. Por lo tanto, el convenio número 169 reafirma que los pueblos indígenas y tribales tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que los demás seres humanos. Simultáneamente, esto implica que las costumbres indígenas no se pueden justificar si violan los derechos humanos universales. Esto es importante, por ejemplo, en casos en los que, refiriéndose a costumbres o tradiciones, se priva a las mujeres indígenas de derechos fundamentales como el acceso a la educación y a la propiedad. Todas las estadísticas e investigaciones disponibles indican que los pueblos indígenas aún sufren de las peores formas de explotación laboral y están representados de manera desproporcionada entre las víctimas de la discriminación, del trabajo infantil y del trabajo forzoso. Los pueblos indígenas enfrentan barreras y desventajas en el mercado del trabajo, pues tienen acceso limitado a la educación y la formación profesional y sus conocimientos, tradiciones y aptitudes no son necesariamente solicitadas. Su marginalización generalizada y su situación de pobreza los hace vulnerables a prácticas de explotación tales como la contratación coercitiva, la trata de personas, el trabajo peligroso y las peores formas de trabajo infantil. La ratificación del convenio número 169 es un paso importante para que retroceda la exclusión y la discriminación y para garantizar que los derechos de los pueblos indígenas sean respetados y las diferencias socioeconómicas eliminadas. La responsabilidad de aplicar el convenio recae en los gobiernos de los países ratificantes, teniendo en cuenta su amplio alcance. El convenio subraya que la acción de los gobiernos deberá ser coordinada y sistemática. Si logramos cada paso que indica este convenio, se gozará plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculo ni discriminación alguna. Como bien sabemos, este convenio ha sido creado para el beneficio de todos los ciudadanos, tanto indígenas como tribales pertenecientes a todos aquellos países que son totalmente independientes, en donde a pesar de esto existe la discriminación entre ellos mismos. Las distintas clases sociales, las cuales son rechazadas o son rechazados por tener una ideología, una religión, tradiciones o costumbres totalmente distintas a las demás sociedades, y a los que se les considera como indígenas por el simple hecho de ser descendientes de personas que pionaron o que colonizaron grandes extensiones de tierra. Dentro de los artículos que incluye el convenio 169 de la OIT, tenemos el artículo 5, el cual dice: al aplicar las disposiciones del presente convenio, inciso A, deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales de dichos pueblos, y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se le plantean tanto colectiva como individualmente. Esto quiere decir que se deberá reconocer obligatoriamente, según este convenio, a todos los pueblos, tanto indígenas como tribales y de países independientes. Artículo número 6. Inciso número 1. Al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán, inciso A, consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Inciso B. Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones e instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole, responsables de políticas y programas que les conciernen. Inciso C. Deberán adoptarse con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo. Esto quiere decir que acá nos está indicando que se deberá respetar cualquier actividad que ellos realicen, ya sea de prácticas sociales, prácticas individuales o de cualquier otra actividad. El artículo número 6
Dice el inciso 1, al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán, inciso A, consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas. Este artículo nos indica y nos da una palabra clave, decisión. Estos deberán decidir sobre sus prioridades en cuanto al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los habitantes. Artículo número 8. Inciso número 1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados, deberá tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. Inciso 2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales decididos por el sistema jurídico nacional, ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. Inciso número 3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes. Se debe de aplicar la ley a los pueblos indígenas, tribales y de países independientes. En la medida en que ello sea compatible en el sistema jurídico nacional y los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de los delitos cometidos por los pueblos en la materia. Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos y poder participar en procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándolos, si fuera necesario, interpretarse en otros medios eficaces. En estos momentos surge la pregunta, ¿qué es el Convenio 169 de la OIT? El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo es un tratado internacional sancionado en 1989 que otorga el reconocimiento internacional a los pueblos indígenas como sujetos de derecho. Y ahora, ¿qué derechos otorga? Los gobiernos deberán de consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular y a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Las consultas deben efectuarse de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Los pueblos indígenas deberán de tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, así como las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar asimismo su desarrollo económico, social y cultural. Los pueblos tienen derecho a conservar sus costumbres e instituciones propias. En este convenio, el concepto de tierras pasa a ampliarse al de territorios, que cubre la totalidad de las regiones que los pueblos ocupan o utilizan de alguna u otra manera. Los pueblos indígenas tienen el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Los gobiernos deberán de tomar las medidas necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de los derechos de propiedad y posesión. El Convenio 169 también establece que los pueblos deberán de garantizar
Número 1. Acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de condición y de ascenso. Número 2. Remuneración igual por trabajo de igual valor. Número 3. Asistencia médica, social, seguridad e higiene en el trabajo. Todas las prestaciones de seguridad social. Recordemos que debemos de asegurar que se aplique el convenio 169 en todo el mundo, ya que ellos representan el pasado que compartimos y su futuro nos definirá a todos. A las personas indígenas se les debe garantizar la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles de conformidad de la comunidad general. Los servicios y programas de educación están totalmente destinados a los pueblos interesados. Deben responder a sus costumbres, historias y reconocimientos. Las autoridades deben de apoyar y transferir progresivamente los programas, la educación cuando haya lugar. Los gobiernos deben crear sus propias instituciones y medios de educación y facilitar los recursos que se les proponga. El artículo 33 del convenio indica que una autoridad gubernamental deberá de encargarse de la existencia de instituciones u otros mecanismos que vengan y tengan la administración de programas y estos que afecten a los pueblos interesados. También debe de darse cuenta que estos tengan los medios adecuados para que tengan bien su finalidad o su proceso. Estos también deberán de seguir y tienen que utilizar la planificación, la coordinación, ejecutarlo y evaluarlo, esto en cooperación con los pueblos interesados. Ahora el artículo 34 del convenio nos indica que todas las medidas que se adopte para el funcionamiento de este convenio tienen que tomarse con flexibilidad, ya que tienen que adoptarse a las medidas propias de cada país. Y el convenio número 35 nos indica que todas las disposiciones de este mismo no pueden hacer de menos los derechos. El artículo 35 nos indica que todas las disposiciones de este mismo no podrán menoscabar los derechos de los pueblos interesados. Esto en virtud de otros convenios, otras leyes, entre otras cosas. Estos son los pasos o procedimientos del convenio OIT. El artículo 41 establece que el director general de la Oficina General Internacional del Trabajo comunicará sobre el secretario general de las Naciones Unidas a los efectos del artículo 102 de la Carta de Naciones Unidas. Dado a esto, se va a dar el uso de la información complementa sobre todas las ratificaciones y declaraciones y actos de denuncia que se haya registrado de acuerdo con este artículo precedente. El artículo 42 establece que cada vez que se estima necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la conferencia memoria sobre la aplicación del convenio y se considerará la convivencia de incluir el orden, el día y la hora de la conferencia en cuestión de su revisión, ya sea total o parcial. Y el artículo 43 establece que en caso que se haya una conferencia, esta adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial que se presenta, y a menos que este nuevo convenio tenga una disposición en contrario, ya sea como una ratificación por un miembro que implicará el ipso iure, o ya sea que este convenio continuará en vigor en todo que se quiera en este caso. Y el artículo 44 establece que la versión inglesa y francesa es totalmente en el texto de este convenio, son totalmente iguales. Empresario la o choco cuenco 36 familias cuenco se le con la calepa red palchitial
Tocotón, la ola, Juan Cosa, linaje, los nubes, la ola, rastrocho. Iroan ka nakanaw porque linakanaw laon de choko ke shqashalikutan kamashishila kakumun naknaqawli ishim naqawli kyan naqawli tsin li oshish kunil es que porque la okisho trabanjingre ut arina ki kwansli chot lina auman mukuna chalka chaksa kunak empresa ni hunak chik tenamit na chalchak lina kawarin arina ki shiola ut arin nakatsekali na kawarin chot na ama chikulale chikulal. Salitiam 2000 so kulung karin chis sikwali na khain shqadir sil rekin le popol kap na khaan le na khain anish herencia le tenamit el store so utlarin chis sikwali na khain timil na shqatiki como se magelal maraxane bail pero tokanakwank se likutan shenume maraj Naxcolonchak le compañía CGN ani ki kulung karin chiril bali na khej o ki an ki stiaki na real na khej Aquí chirish li bela en jala ki kaman jo kash patsom le sen ani yalla nqwar jar na koshik tali mercado cheqoq na qakat li be na wana kwi orta kere kinji ko kalda chik tachish lo qal kero ke sal tenamit banan jal la empresario kuarane ana que escasa kanung la rik caro tak tora chakuna kabia maka mo ko teskata chakake ta isok esekish irota panur lat po ta chikuchi ta chalchak waqta panja tak am chaklik erake chakwa la o tsakala nakatsama chiro tsakala ko ikep nak testera li qabe no me action nakikar fiskebal ero kaman ko shik chila ok salik ayil lain kamali singken nisum ating kwang sosben skoli railal sarin salaka kalepal antisterios na kwang kwai kep ma barsho el ma basko ska oldus kunil railal hocha kilal kishbanu kail ni kaish konkili empresario salik kalepal ay las nubes. Mira lo que está haciendo la compañía de salón y nuestros hijos ahorita ¿dónde vamos a ir? ¿Será que vamos a ir a la montaña? En la resistencia, las más sufridas son las mujeres. ¿En qué sentido? Porque muchas veces cuando vienen los militares y los policías a desalojar, lo primero que hacen es violar a mujeres. Cuando fueron los desalojos en el 2005 al 2007, de parte de la CGN, la seguridad privada y la policía que fue a desalojar, sí violaron a muchas mujeres. Porque nosotros somos indígenas, somos quechua, nosotros somos el dueño de esa tierra. Así que se vaya la compañía, así. Esta aldea es una aldea libre. La gente aquí trabajaba, aquí sembraba maíz, y frijol y arroz y lo que pueda cultivar uno. Nosotros vivimos aquí. Aquí se mira todavía, aquí hay un par de mancos, aquí vivió todas las aldeas, pero viene la empresa, dice que ese ya es mía, ya no es nacional, es privada, dice, y nos quitó, nos juntó en un lugar, nos lotificó un lugar, nos puso un lugar como de 20 por 25, pero ahorita ya no alcanza ese lugar. Como padre yo también ya tengo derecho a pedir también terreno para mis hijos, ¿y dónde voy a dejar a mis hijos después? Y solo la empresa tiene muchas fincas, lo que tiene él, ¿va? Nos mandó una orden de captura, porque nosotros estamos cultivando ahorita, mirá la milpa nosotros, nos estamos cultivando aquí, dice que nos varía de lugares, son gentes, son invasores, nos dice, pero nosotros no somos invasores.
estuve trabajando como 18 meses ahí en la empresa, vinieron gente de Colombia. Entonces, antes de que vinieran esa gente, una ingeniera que se llama Gaby, es ingeniera en química, que es de la capital. Me contó ella de que si venían gente, si algún caso te llegarían a preguntar si algún caso se rebalsó eso en el invierno, y le decís que nunca se rebalsó, me dijo. Ese lago, lo que sale en la planta de extractores, mira qué suciedad llega a caer en el lago. Ese es, mira, tan contaminado, no es el río. Y eso. Por eso es que ahorita, cuando se cae en el lago, hay muchos pescados, se murieron, por eso es que hay muchos pescadores ahorita ya no agarran muchos pescos. ¿Por qué? Por la suciedad de la planta, está cayendo en el lago. Antes no habían cañas aquí, no habían tractores de maquinaria de grandes. No, mis abuelos trabajan en su tierra, ellos trabajan milpa, frijol, chile. Pero ahorita se vienen las empresas de Chavilutzaj, se quitaron nuestra tierra. El ingenio Chavilutzaj ratifica a la sociedad guatemalteca su compromiso de llevar este proyecto a todo su potencial como un polo de desarrollo que contribuya a la prosperidad de la región y de Guatemala. Chavilutzaj, que significa caña buena, es una empresa moderna, ecoamigable y sobre todo comprometida con la gente. Esta mierda. Y el tintado es ver. Quan chihonel sis chihonel kya quan chihonel o chihonel hasta kamsi anda tawa anda tiu pero nakwan ma kajik quan ke bahki dikar chihonel nashkwan pero nakwan ma kan ke bikok chihonel ta chap saliha pero nakwan se sterok liha bar ke pumpu liha se chach koe bikar sabe bar koe. Ahora está muriendo el pescado porque mucho basura están tirando en el agua, porque esa agua sale allá donde está la fábrica de las cañeras. Entonces cuando se llena el tablo, lo tiran en el agua, entonces viene aquí el agua. Y los pescadores están muriendo por pescar y nosotros estamos tomando el agua sucia. ¿Sí? Mà có một macam ni. Bel nak. Kaya moran. Mak jauh cek bah. Oh, tu. Sampai manyo jauh cek. Ini kita ambil jalan pak. Challenge chắc kích sánh cái nào us như này thì hạ trả bi tại bi challenge ta chích chích bê bát tại bi trả bi một thằng nào quan sẽ cook đi lọ là su sẽ picky đi lọ là chạy đi miếng cali chạy sẽ ani
Andi masrani ke shbanu kamanan. Sachbal jangan bas sachbal istiyo am ne kachot yo kana nakilain. Sachbalan. Berula oh kama shinje parta cito shik par jangan anak gerah nak kakam singkin ne gerah kasachbal ne gerah berbeda rujuk jotrain. Ana di Railas Yogo, di Bas Yogo, yo mingile que tiene bingo online. 27 de marzo de 2011. Yo era alena ut skate qochot ala unre qoqtin ut. Ngachik shoruri sinkelik eroqaut. Tela qaqok ala chisatin shaqataw sepim. Ut chunilik eroqash skat chunil maqash qashok ut. Hana ina nakwan Yogo chiril balak maqachina la qet chalena nakwan. Los policías y los soldados que nos sacaron y dicen que nosotros estábamos buscando para que vamos a pagar lo que hicimos, por eso no podemos salir a ningún lado. Padres ahí están en la casa, no salen a ningún lado. Si, cuando salen a la calle empiezan a maltratar o a pegar. Estaba yo bañando en el río, cuando ellos comenzaron a disparar y cabal a mí me pegaron. Todo de aquí en mi espalda y de aquí en mi cabeza, todavía tengo una bala aquí también. Llegaron con nosotros como a las 2 de la noche, ¿sí? Cuando llegaron, empezaron a disparar, ¿sí? Y yo me quedé allí solo y mi esposo salió y él vio que ellos se llegaron a matar a nosotros. Y la seguridad de la empresa me agarraron mi mano, me pusieron así y la pistola, sí. Ahí me quieren a matar.